La tradición apostólica. La oración de San Pablo por los difuntos. Muchos cristianos hoy se hacen una pregunta importante. ¿Es de verdad bíblico rezar por los que han muerto? Algunos creen que esta práctica no tiene lugar en la fe cristiana. Pero la verdad es todo lo contrario. Rezar por los difuntos está muy metido en la tradición bíblica. No es un invento que la Iglesia añadió siglos después de Cristo. Al contrario, encontramos sus orígenes en lo que hacían y creían los primeros cristianos. El Nuevo Testamento mismo nos da un ejemplo fuerte a través del apóstol Pablo. Esto nos enseña que pedir por nuestros hermanos y hermanas, que ya se fueron, es una práctica con una aprobación antigua y sagrada, un eslabón de consuelo en la cadena de la fe. Ahora vamos a ver lo que escribió San Pablo. Él fue una figura muy importante en la Iglesia de los primeros tiempos, un apóstol que no se cansaba. Sus cartas son una parte grande del Nuevo Testamento. En su segunda carta a su querido discípulo Timoteo, Pablo da las gracias de corazón. Habla con mucho cariño de un hombre llamado Onesíforo. Este amigo fiel había sido súper bueno y había apoyado mucho a Pablo. Onesíforo muchas veces animó a Pablo en tiempos difíciles. Nunca se avergonzó de Pablo cuando estuvo en la cárcel por el Evangelio. Es más, Onesíforo buscó a Pablo en Roma y lo ayudó allí. Pablo valoraba muchísimo esta lealtad. Ahora, tenemos que ver con cuidado cómo San Pablo escribe sobre Onesíforo. Cuando Pablo habla de la familia de Onesíforo, usa el tiempo presente. Dice, que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Segunda de Timoteo 1:16. Esta es una oración por gente que está viva ahora. Pero cuando Pablo se refiere a Onesíforo mismo, su forma de hablar cambia mucho. Cambia a una oración dirigida a algo que va a pasar en el futuro para Onesíforo. Él reza, que el Señor le conceda encontrar misericordia del Señor en aquel día. Segunda de Timoteo 1:18. Los que estudian la Biblia entienden que aquel día significa el día del juicio. Este cambio claro en el tiempo de los verbos sugiere fuertemente que Onesíforo ya había muerto cuando Pablo escribió esto. Entonces, ¿qué nos dicen claramente las palabras de San Pablo? Es claro que San Pablo estaba rezando por Onesíforo después de que Onesíforo murió. Le estaba pidiendo a Dios que tuviera misericordia de su amigo difunto en el juicio final. Esto no es solo un deseo o un bonito recuerdo. Es una oración de verdad. Una petición especial, hecha por alguien que ya no está en esta vida terrenal. San Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, nos da este modelo tan fuerte. Él nos muestra que rezar por los difuntos va de acuerdo con la fe y la práctica de los apóstoles. Esta prueba de las Escrituras forma una base sólida para esta tradición cristiana de amor que dura hasta hoy. Ecos en la antigüedad. El testimonio de la Iglesia primitiva. La práctica sagrada de rezar por los que ya se fueron no terminó con los apóstoles. Fue una tradición viva y que siguió en la Iglesia cristiana de los primeros tiempos. Las primeras generaciones de creyentes que recibieron la fe directamente de los apóstoles o de los que les siguieron de cerca, entendieron y aceptaron este deber espiritual. Se metió sin problemas en sus misas y en cómo expresaban su fe personalmente. No tenemos que adivinar esto. Hay muchos documentos históricos que lo confirman. Lo que escribieron los padres de la Iglesia primitiva, esos teólogos y líderes respetados de la Iglesia que estaban haciendo, todos dicen lo mismo sobre este tema importante, confirmando esta costumbre antigua y querida. Pensemos en lo que dijo Tertuliano, un escritor cristiano muy conocido e influyente. Él vivió y escribió en Cartago, en el norte de África, a finales del siglo II y principios del siglo III. Los escritos de Tertuliano nos dan ideas valiosas sobre las costumbres y creencias de los primeros cristianos. En su libro, La corona del soldado, él habla claramente de ofrecer oraciones por los difuntos. Además, en otro escrito, sobre la monogamia, Tertuliano habla de ofrendas por los difuntos en el día de su aniversario. Estas no eran prácticas nuevas o que se discutieran en el tiempo en que él escribía. Más bien, eran partes ya establecidas y aceptadas de la vida cristiana y de la oración en comunidad, mostrando una tradición constante. Otro testigo importante de la antigüedad es el gran San Agustín de Hipona, conocido por todos como uno de los teólogos más profundos en toda la historia de la Iglesia. Agustín vivió desde mediados del siglo IV hasta principios del siglo V. En su autobiografía espiritual que conmueve mucho, él cuenta su camino personal hacia la fe. Con mucha ternura, escribe sobre su querida madre, Santa Mónica.
Después de la muerte de Santa Mónica, Agustín escribe que rezó con muchas ganas por el alma de ella. También pidió que otros la recordaran en el altar del Señor durante la misa. Él creía firmemente que estas oraciones eran buenas para su descanso eterno. Una prueba de lo que él creía personalmente. Los ejemplos fuertes que nos dan Tertuliano y San Agustín no son los únicos casos. Muchos otros padres de la Iglesia primitiva muy importantes, como San Cirilo de Jerusalén, San Ambrosio de Milán y San Juan Crisóstomo, también afirmaron y animaron a rezar por los difuntos. Ellos siempre enseñaron que esas oraciones eran actos importantes de comunión, caridad y misericordia. Lo que todos ellos dijeron sin dudar demuestra que rezar por los que ya se fueron no era una idea sin importancia o que se discutiera. Al contrario, era una práctica aceptada por todos y muy común en toda la Iglesia primitiva, que venía directamente de la enseñanza de los apóstoles y de entender el mensaje principal del Evangelio sobre la salvación. La clave deuterocanónica, Macabeos y la ruptura de la Reforma. Además del ejemplo claro del Nuevo Testamento que nos dio San Pablo y de lo que dijeron siempre los padres de la Iglesia primitiva, hay un apoyo bíblico todavía más claro para la práctica de rezar por los difuntos. Esta prueba tan importante se encuentra en el Antiguo Testamento, especialmente en el grupo de libros conocidos como deuterocanónicos. Estos libros eran una parte muy importante de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción antigua al griego de las escrituras hebreas, y era la versión del Antiguo Testamento que más usaban los apóstoles, los que escribieron los evangelios y los primeros cristianos. Era, básicamente, su Biblia. Entre estos libros deuterocanónicos importantes está el segundo libro de los Macabeos, que tiene un pasaje clave. En el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos encontramos una historia muy directa y que convence mucho. Judas Macabeo, un líder y guerrero judío valiente, descubrió algo preocupante después de una batalla. Encontró que algunos de sus soldados que habían muerto en la pelea llevaban amuletos paganos debajo de sus ropas, algo prohibido por la ley judía. Al darse cuenta de que esto era un pecado, Judas Macabeo actuó rápido. Juntó plata entre los soldados que quedaban vivos. Luego mandó esta cantidad a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado en nombre de estos soldados muertos. El texto sagrado alaba lo que hizo. Al hacer esto, actuó muy bien y con honor, pensando en la resurrección. El pasaje sigue con todavía más claridad, diciendo: porque si él no esperara que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y tonto rezar por los muertos. Pero si hizo esto pensando en la recompensa maravillosa que espera a los que han muerto piadosamente, fue un pensamiento santo y bueno. Así hizo reparación por los muertos, para que fueran librados de su pecado. Segundo libro de los Macabeos, 12, 44 al 45. Esta escritura apoya sin ninguna duda el rezar por los difuntos, diciendo que esas oraciones pueden ayudarles a librarse de sus pecados. Entonces, surge una pregunta: ¿por qué muchos cristianos hoy no conocen este pasaje tan fuerte? La respuesta está en lo que pasó durante la Reforma Protestante. Durante el siglo XVI, Martín Lutero, una figura central de la Reforma, desarrolló ideas teológicas que se apartaron de la enseñanza establecida de la Iglesia. Sus doctrinas, especialmente, solo la Escritura y solo la fe, lo llevaron a dudar si ciertos libros del Antiguo Testamento eran realmente parte de la Biblia. Estos libros, incluyendo el segundo de Macabeos, apoyaban prácticas como rezar por los difuntos, que Lutero relacionaba con la doctrina del purgatorio, una doctrina que él no aceptaba. Por eso, Lutero quitó el segundo de Macabeos y otros libros deuterocanónicos de su traducción al alemán del Antiguo Testamento, poniéndolos en una sección aparte que llamó apócrifos, diciendo que no eran iguales a la Sagrada Escritura, pero que eran útiles para leer. Con el tiempo, muchas Biblias protestantes quitaron estos libros por completo, escondiendo esta base bíblica para muchos. Recuperando un deber sagrado. Verdad, tradición y el llamado a la comunión. Como resultado directo de estos cambios históricos y teológicos durante la Reforma, muchos cristianos sinceros y devotos hoy están mal informados sobre rezar por los difuntos. Puede que les hayan enseñado, muchas veces con verdadera convicción, que esas oraciones no son bíblicas o que incluso van en contra de la verdadera fe cristiana. Algunos podrían creer por error
que esta práctica es un invento católico de después, sin ninguna base real en las Escrituras. Pero, este malentendido común no se apoya en un estudio completo de las pruebas bíblicas e históricas. Muchas veces viene de no conocer bien la historia completa de los libros de la Biblia y lo que la Iglesia primitiva siempre dijo sin interrupción. La verdad, apoyada por la Escritura y la tradición, es que rezar por los que han muerto en amistad con Dios es una práctica cristiana muy bíblica y con bases históricas sólidas. Vemos al mismo apóstol Pablo haciendo este tipo de petición por su amigo difunto Onesíforo. Vemos a los padres de la Iglesia primitiva, como Tertuliano y San Agustín, defendiendo y enseñando siempre el valor de estas oraciones. Además, encontramos un apoyo claro en el Antiguo Testamento, especialmente en la historia clara que se cuenta en el segundo libro de los Macabeos. Este deber sagrado no es un rito vacío o una costumbre supersticiosa. Más bien, es una forma poderosa y llena de significado de expresar una fe que dura, una esperanza firme y un amor desinteresado. ¿Por qué esta creencia y práctica en particular es tan importante para una fe cristiana completa y auténtica? Rezar por los difuntos reconoce la realidad profunda y continua de la Iglesia como la comunión de los santos. La Iglesia no se limita a los que vivimos ahora en la tierra. La Iglesia militante también incluye con alegría a los santos que ya están en la gloria del cielo, la Iglesia triunfante. Y muy importante, abraza con compasión a las almas que se están purificando en el purgatorio antes de entrar a la presencia completa de Dios, la Iglesia purgante o doliente. Nuestras oraciones son una obra espiritual de misericordia muy importante para estas almas, fortaleciendo los lazos que unen a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo a través del tiempo y para siempre. Por lo tanto, es muy importante que reconozcamos y aceptemos toda la verdad sobre este asunto. Las pruebas de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición hablan con claridad y de forma constante. Ofrecer oraciones por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que ya partieron es un acto bueno, santo y que ayuda. Es una práctica muy metida en la palabra revelada de Dios y en la tradición viva de la Iglesia primitiva. Si esta idea es nueva para ti, o si va en contra de lo que creías antes, te invito con mucho gusto a explorarla con un corazón y una mente abiertos. Quizás esta es una invitación a descubrir la riqueza y la plenitud de la fe cristiana, una fe que siempre ha valorado este deber sagrado, uniendo a todos los hijos de Dios en una familia eterna de amor.